Bueno, pues llegamos al ecuador de esta interesante jornada. Nos toca ahora el turno de la mesa Innovación en Inteligencia Artificial y las oportunidades para los medios. En ella participa con nosotros Juan Llorens, catedrático de Ciencias de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III de Madrid, Carmen Pérez Cernuda, subdirectora de Estrategia Tecnológica e Innovación Digital de Radio Televisión Española y coordinadora de proyectos de inteligencia artificial en Radio Televisión Española. Modera Francesc Tarrés, doctor en Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña. Os dejo. Gracias. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por permitirnos estar aquí y compartir estos minutos que vamos a hablar sobre todo el tema de innovación. Para empezar a concretar un poco, estamos hablando de inteligencia artificial en los medios y parece que hablemos mucho de futuro, pero ya es un presente. Entonces, para intentar aterrizar un poco, me gustaría, Carmen, tú que estás más en estos temas de medios, que nos citaras un poco cuáles son las aplicaciones que ya tenéis operativas y cuáles son los beneficios que se han obtenido sobre estas aplicaciones. Sí, claro. Una de ellas, voy a empezar por ella, la hemos comentado, la han comentado, Idoia ya la ha sacado en la mesa anterior, es el intentar cubrir informativamente aquellos núcleos de poblaciones donde antes o donde con personas no se puede llegar, en el caso concreto de las elecciones. El año pasado se celebraron en España 2 elecciones, las municipales y las generales, y en ambas hicimos un proyecto con inteligencia artificial que consistía en elaborar noticias para pueblos pequeñitos de menos de 1000 habitantes que tenían su noticia con sus fotos, con sus párrafos, con sus titulares, y pudieron llegar no solo a leerlas, sino también a escucharlas, tenían su propio audio. Y además se desarrolló una herramienta, un skill de Alexa, en el que podían hacerle preguntas sobre los resultados de estas elecciones. Tenemos también ya en explotación proyectos de análisis de contenidos con diversos objetivos, algunos de ellos para vigilar la calidad, por ejemplo, cuando utilizamos lenguaje de signos, si de verdad se está dando en emisión esos signantes, ¿no?, que se llaman en el lenguaje profesional, o si hay un canal que esté desatendido y que se esté haciendo una continuidad de forma automática, comprobar que realmente está saliendo ese canal al aire. Y luego tenemos un importante también que muestra a la ciudadanía cómo y cuándo hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestros programas. Siguiendo el compromiso de Radio Televisión Española con la Agenda 2030, pues se ha elaborado este proyecto para que se pueda conocer un poco el contenido de esos programas, y no solo interno, sino también externamente. Hay una página en la que se puede consultar. También hemos trabajado y tenemos en marcha un expediente importante para metadatar una parte del archivo histórico de Radio Televisión Española, que contiene más de 1.200.000 horas de vídeo y que algunas de ellas no habían sido tratadas documentalmente por humanos hasta el momento por falta de recursos. Y bueno, llevamos ya algunos años, como en total creo que 3, trabajando en la documentación de esta parte. Hemos llegado ya como a unas casi 18, o sea, más 18.000 horas aproximadamente de vídeos tratados de forma automática. Esto permite, no es el ciudadano el que lo usa directamente, pero sí los compañeros para hacer los programas, y permite pues el recuperar cosas del archivo histórico que, si no están tratadas, no son visibles y por lo tanto no son utilizables. Tenemos a un presentador, el más joven de toda la tele, que tiene 1 año y medio, 2, que se llama Hiperia, que está creado todo con inteligencia artificial. Es un muñeco, por decirlo así, un avatar, que nos cuenta noticias sobre música, sobre algunas curiosidades musicales. Lo podéis ver en Radio 3 Extra, más o menos un programa a la semana de una duración pequeñita, de un minuto y medio, 2, que bueno, ha recibido algunos premios este programa, igual que el de elecciones y también el de metadatado, o sea que son cosas interesantes. Y ahora estamos trabajando, no está terminado, pero tú lo conoces bien y tú también, porque vuestras universidades están participando en ello, un proyecto que se llama Iberes y que está orientado a la detección de noticias falsas de forma
apoyándose en la inteligencia artificial. Y no quiero extenderme más porque te podría seguir hablando de cosillas, pero mejor que ya deje paso a otras preguntas. Hay una buena cantidad de proyectos en marcha y de aplicaciones ya que estáis utilizando en inteligencia artificial. Evidentemente todos estos sistemas de inteligencia artificial utilizan bases de datos. Esta va para ti, Juan. ¿Qué precauciones tienen que tomar los medios a la hora, en el momento de recopilar o manejar estos datos o generar nuevos datos? Bueno, lo primero, encantado de estar en la tele, nuestra casa. A ver, sí, la inteligencia artificial te da muchas oportunidades y proporciona muchos riesgos, como ya vamos hablando mucho tiempo. En mi opinión, cuando los datos entran en los medios de comunicación, es realmente importante cubrir 4 aspectos que creo que son los que debemos o debéis utilizar a la hora de gestionar o considerar los datos a tratar por la inteligencia artificial. El primero de ellos, en mi opinión, es que tienen que ser veraces. La veracidad de esos datos tiene que estar asegurada. Si no, lo único que vamos a hacer es todo lo contrario de lo que queremos conseguir con la inteligencia artificial. La segunda es un poco extraña, pero creo que se puede hacer, y de hecho los que sois profesionales del periodismo o la ciencia de la información pues lo sabéis, es la calidad de esa información veraz. Nosotros la solemos llamar las 3 Cs, la corrección, la consistencia y la completitud, que luego habrá otras muchas formas de hacerlo, pero que en cierta medida deberían ser posible de medir a la hora de gestionar esa información. En mi opinión, la tercera sería el valor que esa información da. Si esa información realmente no da valor, tampoco creo que debía ser tratada por inteligencia artificial. Y que yo creo que luego espero que podamos tratarlo más tarde, y la referenciabilidad, suponiendo que eso exista en nuestro idioma, la capacidad de poder hacer una referencia a las fuentes de esa información. En mi opinión, ese paquete debe estar siempre en la cabeza de las personas que gestionen o traten datos susceptibles de ser luego procesados por inteligencia artificial. Muy bien. Saltando un poco de tema, ¿qué pueden hacer los medios? Está para ti, Carmen. ¿Qué pueden hacer los medios para fomentar la investigación, el desarrollo en inteligencia artificial? Sobre todo a nivel, luego también hablaremos de esto. En nuestro país quizá el desarrollo de inteligencia artificial no está tan en boga como en Estados Unidos y otros países. Entonces, ¿pueden los medios de alguna forma contribuir a que se desarrolle la inteligencia artificial a nivel español? Yo creo que sí. Nosotros en todos los proyectos que os he comentado antes, de los que hemos hablado, nos hemos intentado apoyar en empresas españolas. De hecho, yo diría que el 100% de ellos lo está IO en la universidad como embrión de lo que va a ser luego la industria y la inteligencia que se va a poner ahí humana para desarrollar IA, ¿no? Y en ese sentido, pues trabajamos en conjunto, ayudando en materias nuevas o en desarrollos nuevos, ayudando a hacer prescripciones de lo que se necesitaría, que luego se convierte en un producto, probando, ensayando, equivocándonos y fallando y volviendo otra vez a empezar, y de la mano siempre de empresas, ¿no? O de universidades. O sea que yo creo que ahí podemos hacer todos una labor muy importante. Para ti, Juan, ha salido ahora el tema Estados Unidos, Europa. Creo que hay una brecha muy importante. ¿Cómo lo ves? Estados Unidos, Europa, y si ya puedes extenderlo a China, casi también aprovechamos. Sí, ¿cómo lo veo? Lo veo fatal. A ver, si me permitís, voy a contaros lo que es, desde mi punto de vista, el estado actual de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial ha existido desde hace muchísimos años, 50 años, más. ¿Vale? Y en general nunca ha habido excesivos problemas en considerar la inteligencia artificial como un enemigo, nunca lo ha sido siempre una herramienta más, de las que ha habido muchas más utilizada en nuestros laboratorios, o los que nos dedicamos a la inteligencia artificial.
Entonces, bueno, pues no ha habido problema, ha convivido, ha ido mejor o peor, ha ido dando saltos, pero este último cocedero de noticias que lleva este año y pocos meses alrededor de la generativa es la que, en cierta medida, está alocando el gallinero, si lo llamamos así. En este caso, lo que está ocurriendo es que tenemos una nación, permitidme que sea un bestia, ¿vale? Pero como yo soy un bestia, pues lo voy a hacer delante de la tele. Entonces, los Estados Unidos inventan. China copia, incluso hasta mejora. Y nosotros, aquí en Europa, pues regulamos. ¿Vale? ¿Que soy un bestia? Sí, soy un bestia, es verdad. Pero quiero ser muy disruptivo. Deberíamos liderar también para que nos regulen. Es decir, no que regulen lo que otros hacen, sino que nos regulen a nosotros también como líderes y generadores. En general, en mi opinión, estamos un poco perdidos nosotros los europeos, puesto que, y yo creo que ahora sí entronco con los medios de comunicación, las batallas que han ocurrido entre los grandes proveedores de motores de búsqueda, vamos, de Microsoft, Google, etcétera, ha sido la batalla por el acceso a la información. Es decir, y Google ha hecho una batalla en la cual ha ganado, en mi opinión. La guerra con la inteligencia artificial generativa es básicamente una continuación de esa batalla. Nosotros estamos recibiendo el tsunami en todos los casos, pero la batalla se está librando quién va a ser el futuro proveedor de información a nivel global. Es decir, ahora vamos a Google. ¿Dónde está Google? Oh, está en Estados Unidos. Si nos vamos a Microsoft, ¿dónde? Uy, está en Estados Unidos. ¿Quién define lo que yo tengo que saber cuando busco? Motores de búsqueda de fuera. Ahora el siguiente nivel es quién va a incluso eliminar las fuentes para que yo simplemente me fíe de lo que me quiero preguntar. Señores de fuera. ¿Nosotros lo vamos a regular? Sí. Pero permíteme, esto me pasó anoche, esto que os voy a contar me pasó anoche. Estaba leyendo un libro que no era de informática ni de inteligencia artificial, lo cual es un milagro. Y ese libro se llama Madre Patria, de Marcelo Gallo. Es un libro que habla mucho sobre la leyenda negra en España, etc. Y en una página que le he apuntado para venir aquí, que es la página 237, este señor dice que hay un tipo que se llama Pedro de Oñate, que realmente es el definidor e inventor del modelo de economía capitalista, en 1570 y no sé qué. No, ese señor no existe. Se llama Adam Smith, escocés, 200 años después. La cita dice lo que este señor en el virreinato del Perú describió 200 años antes. ¿Quién lo sabe? Nadie. ¿Por qué? Porque el que manda es el que define la verdad. ¿Quién es americano? Vamos mal. Adam Smith. Adam Smith. Muy bien, muchas gracias. Siguiendo en el tema, y esta ya casi es para los dos, el papel de la IA en la lucha contra la desinformación, generación de fakes, ¿cómo lo veis? Empieza Carmen, pero luego continúa. A ver, antes también en la mesa anterior ha salido el tema, ¿no? Y aquí se comentaba que la inteligencia artificial tenía dos caminos y además divergentes, y yo creo que no podemos estar más de acuerdo con eso, ¿no? Hay una parte de la IA que nos va a tender va a facilitar el generar engaños, pero también hay una parte de la IA que está facilitando mucho el poder descubrir esos engaños. En la experiencia que tenemos hemos detectado que el ladrón siempre va, como ya se sabía cuando esto era analógico, va un paso por delante de la policía, ¿no? Pero eso no quiere decir que la policía no llegue y que no se haga. Entonces yo creo que va a jugar un papel muy importante en la detección de fake, en la ayuda a los periodistas y a los medios a no propagar esas noticias que se están generando de una forma tan fácil, ¿no? ¿Y Juan, tú cómo Estoy de ves? acuerdo. Voy a tal vez plasmar algo que me da cierto miedo de todo esto, y es que, continuando, perdona Carmen, continuando, o sea, te lo compro todo y además te lo voy a intentar vender otra vez a ti, aunque lo has comprado tú, ¿no? A ver, continúo con lo que, en mi opinión, aparece como una crisis de verdad. En mi opinión, vamos a tener en el futuro una enorme crisis de verdad. No vamos a saber lo que es verdad. Si esto sigue así, nunca sabremos lo que accedemos, si es verdad o no, en la línea de los fake y todo lo que viene por aquí.
puesto que, para empezar, incluso sin que haya malos, las propias técnicas de inteligencia artificial que producen esta maravilla de sistemas interactivos son estadísticas. Y están incluso, permitidme, perfectamente tuneadas por seres humanos. Es decir, no son máquinas que aprenden solas, sino que hay un montón, pero un montón de centenas, incluso miles de ingenieros ahí tocando. Entonces, ¿qué va a ocurrir con lo que nosotros vamos a considerar como fuentes de información reales? ¿Dónde está la verdad? ¿Va a estar en lo que nos diga BART o ChatGPT o el competidor de Meta? ¿O dónde va a estar la explicabilidad de por qué eso me lo dan? Estamos perdidos. Entonces, veo a los medios como en mi opinión, los salvadores de eso, pero claro, para eso tienen que dejar de ser medios de comunicación, porque si se le llama medio de comunicación, sí, su misión es comunicar, oiga. Sí, medios de comprobación, de verificación. Sí. Entonces, medios de comunicación, pues fijaos, si realmente la inteligencia artificial se pone a producir contenidos y es capaz de comunicar por sí sola, lo cual no es muy difícil, madre mía, sí. ¿Dónde estamos? Entonces, todo lo que dice Carmen, multiplicarlo por 100.000, porque es que es nuestra misión, matar cualquier intento, tanto de maldad en respecto a lo que sería la información de que los malos quieren que nosotros aprendamos, como la sesgada en sí misma por la propia tecnología. ¿Piensas que algún día será imposible distinguir entre un texto generado por un humano y un texto generado? Vamos, no lo pienso. Eso es el test de Turing, ese test que era, no sé si nuestra audiencia lo entiende, pero básicamente era un test que se determinó hace 70 años y que básicamente intentaba definir que en el momento en que las máquinas fueran capaces de no parecer máquinas, se había, digamos, acabado la informática como tal. Eso ya con ChatGPT y con todos estos sistemas, llamas, etcétera, eso ya no existe. No somos capaces hoy en día de saber quién está detrás. ¿Cómo veis explicar un poco qué son los regulatory sandboxes y cómo veis el papel de estos sistemas en los medios de comunicación? ¿Empiezas tú, Carmen? Vale. Estos regulatorios son unos entornos, ¿no?, que se crean y que están controlados y en los que las empresas pueden desarrollar un poco las tecnologías en las que están volcados. Y yo creo que son muy interesantes porque permite experimentar con tecnologías nuevas, pero en un entorno seguro, ¿no? Y a partir de ahí, pues, promueve la innovación, puede incluso ayudar a la regulación y son muy aprovechables por los propios medios y por las propias empresas, ¿no? Es como un banco de pruebas que se puede convertir en algo muy importante y muy valioso. Todo dicho. A sus órdenes, no puedo decir mucho más. Muy bien, tengo un tema que sí que me gustaría sacar también. No es el típico tema de cuánto trabajo o cuánta gente se va a quedar sin trabajo, sino que es cómo puede hacer un profesional de los medios para no quedarse atrás. Es decir, se puede producir una brecha en el mundo de la inteligencia artificial de manera que unos profesionales tengan una posición muy distinta que otros. ¿Y cómo actuamos contra eso? ¿Quieres que empiece yo? Dale. Venga. Sí, vamos, Francesc. Como toda revolución, efectivamente va a matar un montón de puestos de trabajo. En mi opinión, va a producir muchos más de los que mata, pero bueno, eso estará por ver, probablemente igual ya ni estoy aquí. Pero quitando eso, como toda revolución, la calidad del nuevo personal que debe trabajar con la herramienta revolucionaria debe ser superior. Es decir, los trabajos que se producen en este mundo a partir de la inteligencia artificial son unos trabajos de mayor calidad semántica que los que deja. Y os puedo poner un ejemplo. En el ámbito de la informática, el típico ámbito en el que yo me muevo, ahora ya aparecen nuevos conceptos y uno de ellos se llama prompt engineering.
El prompt engineering básicamente representa la capacidad que debe tener un ser humano para hablar con una máquina y extraer de esa máquina lo que realmente desea sacar. No es lo mismo ir a ChatGPT y decirle, oye, tío, que me digas esto, que no, que le lleves y le vayas llevando, le vayas orientando, que hay que hacer para que realmente esa máquina que tiene trillones de parámetros introducidos allí te devuelva lo que realmente tú estás buscando. No es que tú sepas lo que quieres, pero sí que tienes que tener una nueva forma de poder interaccionar. Hoy en día teclando, pero dentro de nada, si no ya, pues hablando. Entonces, claramente, sí, va a haber una brecha digital entre aquellos profesionales del ámbito del periodismo que no se adapten a esta nueva forma de buscar información, en mi opinión. Exactamente, yo creo que la clave la acabas de decir, de los que no se adapten. Yo creo que ahí hay una labor importante que hacer, ¿no?, de formación y de atraer, de que la gente lo encuentre atractivo y que entienda un poco de alfabetización, si lo quieres llamar así, ¿no?, de que vean la posibilidad de mejorar su trabajo, de dejar la parte que sea más tediosa en manos de la máquina y dedicarse a otras cosas que las máquinas no pueden hacer, ¿no? Y creo que es una labor importante que tenemos que hacer también los ingenieros. O sea, yo creo mucho en este caso en equipos multidisciplinares, que a nosotros los hemos testeado en Radio Televisión Española en alguno de los proyectos que hemos hablado esta tarde aquí, y que nos ha dado muy buen resultado, y ahí es donde avanza. Todos tiramos de todos y todos avanzamos, todos aprendemos y sabemos cómo utilizarlo, y eso me parece fundamental. Muy bien, pasamos quizá a preguntas del público. Bueno, es evidente que las seguidoras que tenemos y también los seguidores conocen vuestra gran experiencia y entonces en ese sentido abusan un poquito y os piden que os retratéis un poquitín más, que os mojéis un poquito más, ¿no? Preguntas muy directas, por ejemplo, de María. Si apostáis por códigos éticos en los medios de comunicación y por figuras que controlen su buen uso. Y luego una segunda, la podéis responder Juan o Carmen, o en fin, las opiniones son cruzadas, ¿no? Y luego, una segunda pregunta, la inteligencia artificial ha quedado constatado en este diálogo, en este debate que hemos mantenido, que en algunos casos puede favorecer, en otros entorpecer la identificación de lo que tomamos, de lo que creemos que son medios fiables o menos fiables o poco fiables, ¿no? Entonces, hemos hablado de cómo dentro, internamente de los medios, articular una estrategia, gestionar, digamos, unas garantías de que las nuevas normas se van a cumplir. Pero, ¿cómo protegemos o cómo ayudamos, mejor dicho, a los que son lectores, oyentes, telespectadores, para ayudarles en esta tarea? Qué buenas. ¿Cómo hacemos? Empiezo yo. Venga, por supuesto. Vale. A ver, de lo que nos comentaba, yo puedo hablar de la experiencia de Radio Televisión Española, que además somos un medio público y estamos muy preocupados, somos los primeros desde dentro que garantizamos que todo lo que hacemos quede dentro de la Ley de Protección de Datos. Si nosotros tenemos que hacer algún experimento con la IA afuera, siempre anonimizamos los datos. Anonimizar es una palabra de estas como la que tú has dicho antes, que yo no sé si existe, pero ahí está, ¿no? Y la usamos. Y en ese sentido somos especialmente cuidadosos. Y en lo que tú decías de que a la gente cómo se lo podemos enseñar, ¿no? Y cómo yo creo que también ahí va a haber quizá un cambio. Esto en el mundo analógico también pasaba. Había medios de los que nos fiábamos y medios de los que no nos fiábamos tanto. Y en la parte con IA va a pasar lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos para eso? ¿Cómo podemos hacer? Pues, por ejemplo, nosotros y otros medios también lo tienen, tenemos nuestro departamento de verificación que se dedica a publicar noticias que han sido generadas de forma falsa o con ánimo de desinformar y cuentan cómo lo han verificado, ¿no? Y ahí está la labor que no es de IA, que es de los compañeros de periodismo, que son los que tienen que verificar las fuentes. Y la IA lo que va a hacer es darle nuevas posibilidades para poderlo verificar también, aparte de que todo lo malo que ya hemos hablado, pero también va a tener su parte buena, creo yo, en ese lado. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Son buenas preguntas para la audiencia que tenemos en el otro lado. Os voy a poner, María, creo que te llamabas, te voy a poner un ejemplo.
dentro de nada, sino ya, tendrás un coche que está gobernado por una máquina de inteligencia artificial. No es un medio, pero voy a empezar por ahí y luego ya me vuelvo a tu pregunta. Imagínate que ese coche está en ese momento conducido por la inteligencia artificial y se encuentra en un paso de peatones a 5 niños que están pasando en ese momento y tú vas a demasiada velocidad. Tu coche pues, va a demasiada velocidad. Han salido corriendo, ponlo en el contexto que quieras. Y a los lados de ese paso de peatones, para ponerlo difícil, tienes un muro de 40 toneladas de hormigón o tienes un precipicio de 300 metros. ¿Qué debe hacer ese coche? ¿Tiene que protegerte a ti o tiene que proteger a los niños? Es un aspecto ético que está alrededor de la propia inteligencia artificial. Es decir, es la inteligencia artificial la que debe tener en sí misma codificada y programada ética. De estos hay 200 millones de casos. Entonces, alrededor de ese ejemplo y acercándolo a los medios de comunicación, que no es mi mundo, perdonadme, porque yo estoy con los algoritmos, entonces ahí tengo menos capacidad de poner ejemplos más claros, pero eso sí tiene que transmitirse de la misma forma a los medios. Es decir, cuando una noticia producida por inteligencia artificial no tiene un sello de veracidad, debe ser transmitida, comunicada, debe ser, ¿o no? Y si lo es, ¿debe haber un grado? ¿Es posible decir, transmito la noticia, pero no está verificada en un criterio de verificabilidad que hoy en día ni existe? En fin, hay miles de cosas que están por hacer y que, si me permitís, y que es una oportunidad. Es decir, que ahí es donde están los medios, donde vuestro trabajo como medios os va a permitir tomar ese papel de, no de comunicación, que decía Francesc antes, sino de verificación, de aseguramiento, de eliminación. Al final vamos a necesitar, es curioso, si os acordáis del Gran Hermano de 1984, George Orwell, con esa gran ordenador centro de la realidad y de la verdad, vamos a eso, estamos llegando a eso. ¿Y quién va a gobernar eso? ¿Quién? ¿Un Estado? ¿Quién? ¿Estado Unido? ¿O el Estado Chino Unido? ¿O la Unión Europea? ¿O quién? ¿O qué? ¿O la inteligencia artificial ella misma? Entonces, compro a Carmen 1000 veces. Nuestras herramientas para pelear con la inteligencia artificial son, en muchos casos, más inteligencia artificial, de la buena. Más inteligencia humana. Bueno, esa ya la doy por hecha, si no nos vamos a quedar tumbados en una cama todo el rato sin hacer nada. Muy bien, pues damos por concluida esta mesa. Muchas gracias. Gracias.